ir, quería seguir ciertas ideas, pero vamos a ir al Nuevo Testamento con esto y primeramente vamos a mirar a unas cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento en Efesios, el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahora, no sé si recuerdan, yo sé que cuando se predica la palabra, las estadísticas dicen esto. Yo he dicho antes, pero dicen que se retiene 13%, 13 de lo que se predica. Se retiene solamente 13%. Entonces nosotros que predicamos la palabra, a veces nos da un poco de pena, porque cuando predicamos la palabra, porque nosotros le damos el 100%, estamos enfocados y eso se entiende. Obviamente un hermano que está tratando algún tema y le da el 100% y está involucrado en eso, pero el público que escucha dicen que es como 13%. No estoy seguro de eso, pero bueno, si así es, así es. Estoy agradecido al Señor que por lo menos hay más de 10% que se retiene. Eh, pero queridos hermanos, no sé si se acuerdan la semana pasada, yo hice una comparación entre dos hombres, mi padre y un hermano con el apellido Hilton. No sé si se acuerdan de la comparación que hice entre los dos en cuanto a cómo este hombre acumuló eh, sí, el hermano Miguel. Gracias, Miguel. Estás en los 13%. Y, am, eh, eh, es interesante porque esta mañana yo fui a visitar al hermano. Él recién cumplió 92 años de edad. Está sumamente lúcido, pero está viejito y anda con un andador y su esposa, yo creo que ella está sufriendo del Alzheimer's. Entonces, los dos están, pero viven en su hogar, tienen una señora filipina que les cuida, una buena mujer que les trata bien eh, pero almorcé con ellos y tuvimos una buena conversación. Realmente, hermanos, él me regaló un montón de libros, me dice, oye, hermano, aquí tengo un montón de libros que entonces me regaló y él se acuerda de ciertas cosas. Y una cosa que me llamó la atención, no sé si lo he mencionado, pero hace muchos años, en un momento, por razones ajenas de mi relación con él, pero él pensó algo y me trató muy mal, me trató muy mal. Yo lo noté, pero yo continué con mi amistad con él y él las dos últimas veces y esta vez también me pidió perdón. Hoy, otra vez, me pidió perdón. 92 años de edad me pidió perdón por haberme tratado mal, así me dijo. Y me abrazó y estaba emocionado. Y yo le agradecí, un lindo hermano. Y queridos hermanos, quiero decirles que uno puede aprender de muchas personas en cómo terminar la vida. ¿Me entiende? Cómo uno empieza, cómo uno termina. Y hermanos, hagamos todo el empeño para terminar bien. ¿Me entiende? Para que terminemos bien. Y este hermano, buscando la reconciliación siempre. Yo nunca estuve enojado con él, pero él me dijo eso. Y yo le agradezco eso, pero es un ejemplo grande para mí. Y, am, y eso es algo que hasta el día de hoy me ha impresionado. Em, entonces, con el tema que tocamos la semana pasada, estuvimos hablando del dinero, entonces las distintas cosas que miramos, cómo uno reacciona al dinero y cómo el dinero no tiene
esa profundidad espiritual, no tiene, solamente es algo material que ayuda en la vida, pero no es la cosa en que debemos confiar. Es básicamente era el mensaje. Ahora, vamos a mirar a Efesios 1. Y Efesios 1, y no creo que vamos a alcanzar a hacer todo, entonces en alguna otra ocasión vamos a- a continuar en Efesios 1. Y vamos a hablar ahora no de las riquezas materiales, pero de las riquezas espirituales. De las riquezas espirituales. Primeramente, les cuento una historia que leí. Eh, en el año 1916, había una señora que se llamaba Hetty Green. Ella, ahora acuérdase, en año 1916, una mujer que vivió hace más de 100 años, ella cuando falleció en ese año, dejó bienes valorizados en más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Entonces, eso será un... Y entonces, usted piensa, 100 millones de dólares en plata del día de hoy es billones, a lo mejor hasta un trillón de dólares. No sé cómo traducirlo a los pesos, pero se lo digo que sería una gran cantidad de plata. ¿Y qué hacía ella? Ella comía avena fría porque calentarla costaba dinero. Así vivía ella. Imagínense. Calentar avena costaba plata, aunque ella tenía 100 millones de dólares en el año 1916. Su hijo tuvo que sufrir una amputación de una pierna porque se demoró tanto en buscar una clínica gratis que su caso se tornó incurable. Era rica, pero eligió vivir como si fuera pobre. Qué triste, ¿no? Hasta sacrificó la salud de su hijo. Uno dice, bueno, era una mujer excéntrica, una loca, quién sabe, pero tal vez puede ser, pero ella precipitó su propia muerte provocando un ataque de apoplejía cuando discutía sobre el valor de beber leche descremada. Así era esta mujer. Esa mujer, yo puedo sugerirle a ustedes que es una ilustración de muchos creyentes en el día de hoy. Nosotros como creyentes, queridos hermanos, tenemos a nuestra disposición las riquezas ilimitadas de la mano de Dios y de la voluntad y la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero a veces somos como ella, vivimos como mendigos. Entonces el apóstol Pablo escribe a los efesios y les dice, queridos, amados hermanos, ustedes son ricos. Vamos a leer ahora. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la salvación y verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Me gusta que está con esos colores, está como resaltado, habiendo oído y habiendo creído. Muy lindo eso. El evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es de las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Hasta ahí vamos a leer en el día de hoy. Ahora, primeramente, sabemos que el apóstol Pablo escribió este, este, esta carta al principalmente a Éfeso, pero también esta carta se distribuyó a distintas partes de esa parte de Turquía en el día de hoy o Asia Menor, y se distribuyó a las distintas iglesias que se encontraban en esa área. Entonces disfrutaron muchos hermanos de la buena palabra de Dios. Em, Yo creo que una de las cosas que tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, es la palabra de Dios, que realmente es como nos, la palabra de Dios nos lava los pies, nos ayuda en todo momento. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vida devocional, una forma personal. Leemos la Biblia diariamente y es una bendición a nuestras vidas. Y cuando venimos a las reuniones como estas, escuchamos de la palabra de Dios. Una vez más somos bendecidos, eh, 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 una vez más tenemos esa bendición espiritual que viene a nuestras vidas. Y eso es algo que este mundo no te da. No sé cómo es la situación allá en Chile, eh, como no he visitado mucho tiempo, pero creo que muy parecida acá, que por medio de las redes sociales y toda la información siempre es negativa. En estos momentos nosotros estamos pasando un tiempo bastante interesante entre nosotros y el país, que siempre hemos tenido una buena amistad y no hemos tenido tantos problemas con los Estados Unidos. El presidente ahí nos está molestando. Eso es lo más simple que se puede decir, lo más sencillo. No está molestando y está diciendo muchas cosas que no tienen sentido, y también está imponiendo muchas cosas que no se debe. Eso lo vamos a dejar a un lado. Sabemos que siempre hay cosas que no eh, pueden destruir, pueden distraer. Y nosotros como creyentes tenemos algo más importante que contar. No importa quién es el gobierno, cuál es la situación alrededor nuestro, es nuestra fe, que es la cosa más importante, nuestra relación con el Señor, que es lo más importante, queridos hermanos. Ahora, eh, el apóstol Pablo
está diciendo a estos hermanos, mira, quiero decirles unas cosas importantes. Leamos una vez, perdón, hermano, podemos ver el versículo 1. Aquí, el versículo 1, eh, Pablo se dirige esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Eh, Muchas veces nosotros, eh, o mejor dicho, muchas veces pensamos en aquellos que son santos y fieles, especialmente en la religión popular que se encuentra en muchas partes del mundo, que piensan en los santos, piensan en la gente que ya ha fallecido. Pero Pablo se dirige a gente viva aquí, personas que estaban, eh, por, por usar una palabra que nosotros estamos muy familiar con estas palabras, que estaban en comunión en la iglesia de Éfeso. Estos hermanos eran santos, también eran fieles. ¿En qué? ¿A la asamblea? ¿A la iglesia? ¿Al apóstol Pablo? ¿Algún diácono? ¿Algún anciano? No, en Cristo Jesús. Entonces, eso era lo más importante. Y él dice, gracia y paz a vosotros, nuestros Padre y el del Señor Jesucristo. El corazón, el corazón de Pablo era tan preocupado con la persona del Señor Jesucristo que siempre nos llevaba, nos indicaba, este es el camino. Ahora, eh, la palabra santo a veces eh, eh, tiene como, se usa y a veces es un poco maltratada esta palabra, ¿verdad? Pero el diccionario, si uno lee lo que es un santo en el diccionario, es como una persona reconocida oficialmente por santidad de vida. Y uno se hace la pregunta, ¿quién hace este reconocimiento oficial de esta palabra? Muchas veces alguna entidad religiosa, alguna, alguna posición o un punto de vista. Ahora, eh, ¿cómo llega uno a ser santo? Bueno, sabemos que la religión popular dice es como una canonización y va por un proceso de la iglesia y todo el asunto. Eso no se ve aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice santos? Queridos hermanos, yo les miro a ustedes y yo le digo, yo me refiero y me dirijo a los santos que se encuentran en la asamblea que se reúne en el nombre del Señor en Santa María. Eh, Ahora, ¿somos santos en todo aspecto de nuestras vidas? Yo creo que cada uno de nosotros diríamos, no, no soy tan santito. Tengo mis fallas, tengo mis cosas que realmente no corresponden. Pero el apóstol Pablo se refiere así. Y nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas. Los santos son cualquiera persona que es redimida, salvada y santificada por medio de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa un santo. Y desafortunadamente se ha tomado esa palabra y se ha, se ha, eh, se ha cambiado eh, las matices de esta palabra. Realmente el apóstol Pablo está dirigiéndose a los hermanos que se encontraban en esos lugares. Y habían hermanos, yo creo, ahí que, tal cual como nosotros, que tenían sus fallas.
lo que él quería dirigirse a las personas que se comportaban, que querían honrar al Señor. Y esos somos nosotros, queridos hermanos. Es importante entender que la persona o esta palabra de los santos es uno que está separado para Dios, está relacionado con el ser santificado o que significa apartado. Pero, y cuando la persona que confía en el Señor Jesucristo y como su Salvador, esa persona está en Cristo. Y por eso yo me puedo referir a ustedes, los santos que se encuentran en Santa María. Se puede decir de eso de los hermanos en San Felipe, de los hermanos que están en la Florida, en Santiago, la Asamblea de Renca o Quinta Normal, los hermanos que en la Florida de Talca y Tres Oriente de Talca. Y Carlos Chup y la otra, las Américas, o en La Serena, en Ovalle, en Coquimbo, en Arica, y se puede ir por toda la lista, pero quiero expander un poco más, queridos hermanos. Hay mucha gente que es creyente, salvada, que va a otra iglesia, hasta en Santa María, y también ellos son santos delante del Señor. Ellos tienen sus prácticas, sus métodos de hacer las cosas. Es cada persona que conoce a Cristo como su Salvador personal. Entonces tenemos que siempre ver eso que uno tiene. Ahora, nosotros estamos vinculados con cierto grupo de iglesia y en eso nosotros nos concentramos. Que el Señor bendiga la obra y cuando se predica el Evangelio en la iglesia bautista o la iglesia aquí nosotros tenemos tantas iglesias aquí en esta calle donde nos reunimos nosotros, que Dios bendiga la obra del Señor. Yo no los conozco, pero que Dios bendiga la obra que se está haciendo con esos santos que se encuentran ahí. Estaremos en el cielo juntos, pero por el momento estamos separados porque vamos a distintos lugares. Que Dios bendiga siempre el evangelio que se predique y que la gente verdaderamente se convierta al Señor. Eso es lo más importante, queridos hermanos. Que Dios bendiga la obra, que nosotros hagamos la obra que Él nos ha mandado y nos ha llamado a hacer. Ahora, estoy tomando un poco de tiempo para establecer este pensamiento antes de entrar a este tema de las riquezas, y esto, como dije, no solamente va a ser hoy, pero también en otra ocasión, si el Señor lo permite, establecer esto de la riqueza espiritual que tenemos en Él, como dije la semana pasada, mirando a las riquezas materiales y cómo nosotros debemos reaccionar y vivir dentro de eso. Pero ahora nosotros tenemos esta riqueza espiritual que solamente se encuentra a través de la persona del Señor Jesucristo y nuestra relación con Él. Ahora, vemos también que el apóstol Pablo dice, no solamente los santos, los fieles, pero gracia y paz a vosotros de Dios de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, ahora, vemos como él los llama fieles, lo llama y usa esta palabra gracias. Los santos y fieles no son grupos distintos, son todos juntos. Pero la palabra gracia es una palabra que se usa 12 veces en el libro o la carta a los Efesios. 12 veces se usa. Y se refiere aquí a la bondad de Dios hacia gente que no lo merece. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros que somos creyentes podemos decir, realmente no merezco la gracia de Dios en mi vida. Soy salvado por su gracia. Estuve conversando con este hombre que les conté esta mañana en su casa y él dijo, yo fui a esta iglesia y ellos pensaban que yo era creyente. Y sin embargo, él dijo, yo era miembro de una iglesia y ellos pensaban que era creyente. Pero él dijo, fui a un local, escuché el evangelio y el Señor
el Señor en su gracia me salvó. Por medio de su gracia me salvó. Queridos hermanos, eh, no sé si don Carlos Guajardo se convirtió, pero no sé si usted se convirtió en en la carpa, hermano don Carlos, en la carpa. Eh, Aquí en sí, ¿cómo? Santa María. En Santa María. Y dónde está ubicada la carpa? ¿Está ahí al frente de, de los carabineros o no? No, aquí casi frente al local. Casi frente al local. Ah, ya. Entonces, yo me acuerdo varias veces que se puso la carpa. Y cuando estuvo ahí, frente al local, ahí yo me acuerdo también, pero también más arriba, frente a los carabineros. Y la gente que se convirtió en esos tiempos, la gente que venía y escuchaba el Evangelio, que es solamente por la gracia de Dios que uno ve la mano de Dios. Algunas personas vinieron, algunos profesaron ser salvos, pero realmente no cayó en buena tierra. Pero vemos la gracia de Dios en su vida, querido hermano. Y eso es algo que uno puede gozarse, que el Señor le salvó, le redimió y usted sigue sirviendo al Señor. Don Carlos era un hombre ya maduro, con familia, y yo un jovencito de unos 11 12 años de edad en esos tiempos. Pero el Señor ha sido fiel a la vida de él y a la vida mía y a la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios por eso. Podemos decir eso. Gloria a Dios por su bondad. Ahora, la gracia de Dios es algo y una persona dijo esto, mire, Dios en su misericordia, estoy citando a una persona que dijo esto, Dios en su misericordia no me da lo que realmente merezco y Dios en su gracia me da lo que no merezco. La gracia y la fe van juntas y la única manera de experimentar la gracia y salvación es a través de la fe en Cristo. Eso se ve en Efesios 2, el versículo 8 y 9. Solamente por medio de la fe se puede experimentar la gracia y la salvación, que es a través de la fe. Eh, y aquí dice al final, en Cristo Jesús. Eh, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. O santos y fieles en Cristo Jesús. Es es una posición espiritual que nosotros podemos vivir en ese estado, en Cristo Jesús, porque uno se identifica con Cristo y está en Cristo y por lo tanto puede hacer uso de las riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para su vida diaria. Por eso nosotros podemos entrar a esa relación tan linda, preciosa con el Señor Jesucristo, porque ahí podemos gozarnos en ella en la vida diaria. Hermanos, se lo digo sinceramente, para eso fuimos creados, para eso fuimos salvados, para gozarnos y entrar en las riquezas de la relación en Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada, como dije, estábamos hablando de los daños, el mal entendido en cuanto a las riquezas de este mundo. Hasta cité acerca de esta mujer en el principio, que ella tenía toda esta plata, pero vivía como una mujer pobre. Queridos hermanos, Dios nos ha dado una riqueza espiritual. Aprovechemos de eso. No vivamos como creyentes que no se aprovechan de
la vida rica y espiritual que uno puede tener en Cristo Jesús. Se lo digo sinceramente, queridos hermanos. Usted, sí, a lo mejor no tiene el auto de último modelo. Yo no tengo auto de último modelo. Mi auto que tengo acá es del 2006. Tengo un auto más viejo y mi esposa tiene un vehículo también, ella, porque va al trabajo, del 2013. Nosotros no tenemos auto del último modelo, pero tenemos riqueza. No tenemos un montón de acciones y ahorros y todo eso, pero somos ricos en Cristo Jesús. Y usted, hermano, hermana, querido amigo, ¿son ricos en el Señor Jesucristo? Absolutamente sí. Pero el que no conoce a Cristo es pobre espiritualmente. ¿Cuántas personas conocemos en el mundo que tienen tanta plata? Hasta a veces no saben qué hacer con esa plata, pero no son ricos en Cristo. Son pobres espiritualmente. Y cuando uno sale de este mundo, como dijo Job, o en primera Timoteo, sale de este mundo, uno no se va con su dinero, se va con lo que el Señor ha puesto en su vida. Y toda esa riqueza material se entrega a otra generación como herencia. Y esas personas, si no viven para Cristo, también entregarán su herencia a a los que vienen por detrás. Pero ¿cuál es el legado que usted y yo podemos dar a nuestros hijos? Es la herencia espiritual que se encuentra en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora sigamos. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, primeramente, eh, el tema el libro de Efesios es las riquezas del creyente. Cada libro tiene su tema, ¿verdad? El libro de Génesis, ¿qué significa Génesis? Orígenes, cosas que son, que se tratan del origen del hombre. Uno puede leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es sobre el reino de Dios. Eh, Gálatas nos habla de la libertad que uno tiene en Cristo, que uno no tiene que ser atado a esas cosas legalistas, a una religión que le está atando. No, nosotros en Efesios leemos acerca de las riquezas que se encuentran en Cristo. Ahora, primeramente, que dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Qué significa esto? Esto es la fuente, describe la fuente de nuestra riqueza, la fuente de nuestras bendiciones. Si uno no reconoce que las bendiciones que vienen a la vida de uno no son de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se ha perdido la verdad en cuanto a lo que el Señor ha hecho en su vida. Queridos hermanos, nosotros somos bendecidos por el hecho que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nosotros formamos parte de la familia de Dios. Entonces, Él es la fuente. Entonces, cuando dice bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de nuestras bendiciones. La fuente de nuestras bendiciones. Yo veo que hay dos jovencitas ahí. Creo que la Antonella y la Daniela están. Ustedes tienen padres y el Señor les ha dado padres que aman al Señor. Y les quiero decir a las jovencitas que ustedes son bendecidas porque tienen padres que realmente aman al Señor, honran al Señor
por medio de sus vidas y ellos son fuente de las cosas que tienen. Por ejemplo, las necesidades que tienen para vivir, comida, el colegio donde van, las necesidades de tener todos los materiales disponibles para ir al colegio. Llegan a su casa, tienen un cuarto donde tienen todas esas cosas que son cómodas, que son, yo creo que ustedes conocen a jóvenes y a lo mejor amigas o amigos que los padres están separados y a lo mejor no tienen todas las bendiciones que, que tienen esos niños. Que los padres no se preocupan, están más preocupados por sus vidas. Ustedes tienen padres que les traen a las reuniones. Y yo sé, y a los jóvenes yo les digo, yo sé que a veces uno llega a la reunión. Yo fui un joven una vez. Sí, créanlo, yo fui un joven una vez. Y en esos tiempos yo llegué a la reunión, medio aburrido, otra reunión, escuchando la palabra Pero les digo, tus padres te están exponiendo a algo tan precioso que este mundo no te da. Este mundo solamente te da cosas que en el fondo no te van a bendecir para la eternidad. Son cosas que te van a servir para el futuro tuyo. Y esa es la riqueza espiritual que se encuentra en la presencia del Señor. Ahora quiero decirles, cada iglesia, cada asamblea no es perfecta. Tenemos nuestras fallas. Nosotros como creyentes, como predicadores o ancianos o miembros de la iglesia, no somos perfectos. Tenemos nuestras fallas, nuestras cosas que realmente pudieran ser mejor. Pero por eso se llama la familia de Dios. ¿Qué hace la familia de Dios? Se ayuda, se bendice, se apoya, se ama. Eso es lo que es la familia de Dios. En Santa María tienen una linda familia de Dios. No solamente está la familia oróstica, que es una gran familia, pero están otros hermanos y hermanas ahí para disfrutar de la bendición y la bendición que está en Cristo Jesús, la fuente de nuestras bendiciones. Ahora, también dice, toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. ¿Qué significa eso? Eso es el alcance de nuestras bendiciones, el alcance de nuestras bendiciones. Eh, Eso se refiere al Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a su pueblo terrenal, Israel, él dijo, él les dio bendiciones materiales como recompensa y como recompensa para su obediencia. Entonces, se encontraba eso en el Antiguo Testamento. Vemos en Deuteronomio, el capítulo 28, que el Señor decía, pero en la actualidad, Dios promete suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Miremos a Filipenses el capítulo 4, versículo 19, por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querido hermano, hermana, no ponga su fe en las riquezas del mundo. Ponga su fe y su mirada en las riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Pablo escribía a los filipenses y se los decía, ustedes desunidos como iglesia. Sabemos que él estaba tratando de ayudarles a ver la mano de Dios en su vida.
Y dijo, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, conforme a las riquezas. ¿Y qué riquezas tiene Dios? Hermano y hermana, Él tiene tantas riquezas. Él es el dueño, Él es el mayordomo. Y a veces uno piensa, "Oh, y no lo veo así, ¿cómo esta gente tan insensata tiene tanta plata en este mundo? Tienen todo lo, uno pasa unas casas tremendas y a lo mejor el portón está abierto y ve una belleza dentro de esa casa. Ve tres, cuatro vehículos. A lo mejor ve más. A lo mejor hay una piscina por detrás. Y uno dice, ¿cómo esta gente? Y a veces uno los conoce, ustedes también en Santa María conoce personas que son dueños de parcelas, de lugares grandes, son dueños de tierras. Y uno los mira y dice, esta gente no tiene ningún respeto para las cosas de Dios. Pero querido hermano, la riqueza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es no solamente para este mundo. Todas esas riquezas son temporales. Como dije, esas cosas se pasarán de una familia a otra, de una generación a otra, pero lo que uno lleva a la eternidad es la riqueza que se ha invertido en nuestros corazones, en la vida personal del creyente. Y ¿sabe una cosa? Lo increíble es que esto se puede obtener por cualquiera persona que se arrepiente y llega a conocer al Señor Jesucristo. El Evangelio es principal. Hasta esa persona rica, decirle, usted tiene que humillarse y reconocer que es pecador, que es pecadora delante de Dios. He conocido mucha gente ahí en San Felipe que tiene muchas cosas, pero no tienen todo lo que es más importante. Continuemos. Gracias, hermano. Ya me estaba, hermano Miguel me estaba leyendo la mente. Íbamos a volver al lugar ahí. Increíble. Gracias. Entonces, el alcance de nuestras bendiciones, toda bendición espiritual. Y uno ve. Entonces se menciona muchas veces en esta carta el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que canaliza nuestras riquezas que provienen del Padre a través de su Hijo. Es el Espíritu Santo que canaliza esas riquezas. Eh, no es conocer ni depender de la provisión del Espíritu. Es sinónimo de vivir una vida de pobreza espiritual. Es con razón Pablo comenzó y dijo su ministerio en Éfeso y preguntaba a algunos creyentes profesantes si en realidad conocían el Espíritu Santo. Eso se ve en Hechos 19. Él quería saber, ¿ustedes realmente han recibido su salvación y esa llegada del Espíritu Santo a su vida? Mira, querido hermano, yo conozco mucha gente que veo en ellos hasta gente que se ha establecido en distintas iglesias. A veces hasta son líderes, pero son hombres y mujeres que tienen un odio, o una, son combativos, no tienen respeto dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Mira, queridos hermanos, yo se lo digo con temor. Cuando veo a esas personas que no pueden pedir perdón, cuando el orgullo es tan, el orgullo propio está tan enaltecido en su ser, pienso, ¿realmente conocen a Cristo como su Salvador personal? ¿O solamente le han dicho algunas palabras? Si uno solamente dice palabras, en realidad no es tan diferente que una persona que va a otra iglesia o en la religión popular, que va y dice una liturgia o dice alguna cosa y todos piensan y hasta toman el Eucaristo.
y dicen, yo estoy bien, listo, me voy. Pero llegan y ven a otra persona y mienten y son envidiosos y maltratan. Queridos hermanos, nosotros tenemos la riqueza a nuestro alcance, pero tenemos que también vivir con ese conocimiento y esa sensibilidad al Espíritu Santo que vive en nosotros. Hermanos, si uno, yo se lo dije esta mañana a ese hermano antes de partir, después de comer almuerzo con este, que la segunda vez que me ha dicho, yo te maltraté, me dijo. Un hombre de 92 años de edad, un hombre que yo pasé mucho tiempo en su casa y me pide perdón. Ese es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Un hombre que con tanta riqueza, pero tiene una sensibilidad delante del Señor para pedir perdón, para que estar claro y estar bien con su hermano en Cristo. Eso me ha impactado mucho hoy. Lo hemos mencionado dos veces ya. Me impactó muy, muy fuertemente. También veamos al final del versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición. Entonces, esos son el alcance, toda bendición. Ahora, en la esfera, el ambiente de nuestras bendiciones. ¿En qué? En los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Ahora, eh, podría ser, eh, podría ser traducido mejor en lo celestial en Cristo. Una persona incrédula está interesada primeramente en lo terrenal. Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque ahí vive esa persona. Entonces uno a lo mejor no, se jacta y dice, oh, esta persona solamente se preocupa de lo terrenal. Es que ahí vive. Con una persona que no conoce a Cristo, vive en lo terrenal. Entonces cuando tienen decepciones en la vida, políticamente, emocionalmente, económicamente, por eso hay ansiedad, por eso hay depresión, por eso hay esas cosas que le echan abajo a esa persona, por el hecho que las bendiciones espirituales que pueden ser parte de su vida no existen porque no conocen a Cristo. Esa persona incrédula solamente vive en lo terrenal. Y Jesús, sin embargo, en Lucas 16, versículo 8, él los llamó así, no tienen que buscarlo, pero así los llamó, los hijos de este siglo, los hijos de este tiempo. Entonces su vecino, su vecina, a lo mejor su pariente, a lo mejor alguno de sus hijos, se preocupa tanto de lo que está alrededor y dicen, ay, no entiendo esto. Y uno piensa, el problema es que están tan atados a lo terrenal, que no tienen ese vínculo con el Señor a través de la salvación y el hecho que el Espíritu Santo mora en cada un creyente. Ahí nosotros vemos más allá. No somos mejores, querido hermano, no nos hagamos orgullosos, arrogantes. Sin embargo, debemos hacer más empeño de alcanzar los seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, que no conocen a Cristo, para que ellos también gocen de lo que tenemos nosotros. Y aquí, esta esfera, este ambiente que se encuentra en los lugares celestiales en Cristo. Mira, hermanos, eh, creo que
a veces nosotros nos burlamos de esa persona que decimos, ay, este hermano anda en las nubes espiritualmente. Y yo me he reído de algunos hermanos que yo pienso, ay, que andan en las nubes, que andan tan santurrones. Mire, hermano, hay un equilibrio ahí. La persona que anda en una relación preciosa con el Señor Jesucristo no será ofensivo. Cuando la persona anda en una relación tan confrontal con otros hermanos en la fe, ahí me preocupo yo. Pero cuando nosotros delante del mundo, sí, decimos no, eso no se hace. Pero hermano, se lo digo con toda sinceridad y se lo digo Ayer yo estuve trabajando ahí con la gente del mercado de la, de la, el almacén, o no sé, el banco del mercado, el banco para la gente necesitada, los inmigrantes. Y había una señora ahí, una voluntaria, y ella usó palabras malas en un momento, describiendo algo. Me miró a mí y me dijo, disculpe, pastor, por lo que dije. Yo nunca se lo he dicho, nunca le he retado, pero ella me dice, perdón, pastor. Así me dice. ¿Por qué? Porque estamos viviendo delante de esa persona. Hermano, eso es lo que debemos hacer. Vivir delante de esa persona que cuando ellos ven que están reaccionando, hablando, diciendo algo que no refleja la compasión y la verdad de la palabra de Dios, se van a avergonzar. Así debemos vivir. Aquí nosotros debemos vivir en lugares celestiales, aunque estamos aquí en este mundo. Y hay otros versículos que pueden ser, eh, se pueden reflejar. El tiempo ya se fue, pero el creyente en realidad opera en dos esferas, la humana y la divina, la visible y lo que es invisible. Entonces, físicamente nosotros estamos en esta tierra, en un cuerpo humano, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en ese ambiente o esa esfera espiritual. Y esta esfera espiritual la que provee el poder y también la dirección para su vida terrenal. Entonces, lo que nosotros pensamos, todo lo que nuestra dirección, nuestro mandato, nuestra manera de vivir, todo lo que debemos hacer debe ser dirigido por el hecho que estamos en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Actúa en acuerdo con el fruto del Espíritu. Actúa en esa manera. Entonces, si yo voy a su vecindario, si usted viene a mi vecindario, y si yo fuera a preguntar a los vecinos, ¿cómo es esta persona? ¿Usted lo encuentra como un buen creyente? ¿Qué diría? En mi vecindario conocen, pero espero que ellos puedan decir, linda familia, buena gente, van a la iglesia, son creyentes, pero ¿cómo es su carácter? Buena onda son. Que eso sea, hermanos. Viviendo en los lugares celestiales, dirige la vida como uno lo vive aquí en la tierra. Cuando uno es rico en el cielo y tiene ese acceso a lo que es riqueza en el cielo, lo tiene aquí y actúa de esa manera aquí en la tierra. Vamos a parar ahí porque el tiempo ya se fue. En otra ocasión, cuando me necesitan para estar aquí con ustedes, vamos a continuar en Efesios 1.
que seamos ricos en Cristo, ricos en nuestra relación espiritual con el Señor, para su gloria y para su honra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, confesamos, yo confieso, en una forma personal que a veces mi testimonio no siempre ha sido lo mejor. Y Padre, ayúdanos a ser realmente eh, totalmente honestos en cuanto a nuestras vidas personales, que seamos realmente dedicados a la obra de Dios en nuestras vidas, para la gloria, la honra y el beneficio del Evangelio, para que sea explicado, para que sea divulgado a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para hacer todo lo que tú necesitas de nuestras vidas. Señor, es- somos la familia de Dios. Y gracias, Señor, que nos podemos ayudar, apoyar el uno al otro. Te pido por mis queridos hermanos, por sus familias, que tú bendigas a cada familia, los que no son convertidos, que se conviertan. Ay, Señor, imploramos por las familias de los hermanos de Santa María, para tu gloria y para tu honra, que sean verdaderamente creyentes. Te pedimos esto. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por salvarnos. Ayúdanos a aprovechar de las riquezas que tenemos en Cristo, para que tu nombre sea alabado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.